Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 8. Aquí el Señor tiene una palabra muy importante para nosotros en esta mañana, amén. Libro de Juan, capítulo 8, del versículo 31 en adelante. Ahí el Señor nos va a estar hablando, ministrando en esta preciosa mañana. Le hemos titulado al tema Libres en Jesucristo. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bendito sea el Señor. Como siempre le digo, Señor, que predico a tu pueblo. Y a veces estos temas ya los hemos compartido muchas veces, pero el Señor nos vuelve a dar algo más dentro de estos temas, como es la libertad. Aprendí del Señor que la sabiduría, el conocimiento, y especialmente el conocimiento de las Escrituras, la palabra de Dios, hay que tomar en cuenta de que esta palabra, la profundidad de esta palabra no tiene límites. Es como la profundidad tal vez del espacio, porque si decimos la profundidad del mar, sucede que tiene límites, aunque el hombre no conoce todos los límites de la profundidad del mar, pero igual tiene límites. Pero el espacio se ve como para nosotros tan grande que no sabemos si tiene límites, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es así. Es una sabiduría que hay detrás de ella muy, pero muy profunda. Y cada vez que estudiamos un pasaje, un tema, Dios nos va a sumergir mucho más profundo. Amén, hermano. Nos va a ir dando mucha más luz acerca del pasaje y nos va llevando a niveles mucho más profundos. Pero eso pasa cuando nosotros realmente queremos profundizar en la palabra. Porque a veces pensamos que si ya leemos un pasaje, ya lo hemos estudiado una vez, ya hemos predicado una vez sobre ese tema, pensamos que ya no hay más que predicar. Pero cuando entendemos que es profundo y que cada vez el Señor nos lleva a un nivel más profundo, cada vez que nos manda a predicar sobre el tema, entonces nos sentimos confiados de que Dios nos va a dar algo nuevo cuando estudiemos el pasaje. Amén. Por eso que la Biblia nunca la vamos a poder terminar de entender, ni tampoco vamos a llegar a su total profundidad. Yo creo que partimos de este mundo y no hemos conocido lo profundo de ella. Amén, hermano. Bueno, entonces Jesús, por un momento, ¿cierto?, estaba ahí con sus discípulos, y entre sus discípulos también había mucha gente que no creía en él,
sino que buscaban razón, motivo para ponerlo en mal delante del pueblo, ya que Jesús se había convertido en un hombre muy querido por el pueblo, en un hombre muy famoso, que su fama había llegado aún a los países vecinos, y una fama de ser un hombre de Dios, una fama de ser un profeta, un grande entre los grandes profetas de Dios, ¿cierto? Y también llegaron muchos a entender que Él era el Mesías, el Salvador, el Redentor, que Dios había prometido que enviaría. Entonces, cuando la gente estaba entendiendo y conociendo a Jesús, no faltaba alguno que empezaba a poner en mal el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Juan, el escritor de este evangelio, dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué él dice si permaneces en mi palabra? Porque Jesús estaba hablando del nuevo pacto. Y el hombre, especialmente los judíos o Israel, conocía el antiguo pacto, el pacto que Dios le dio a Moisés. Aunque Dios había hablado de un nuevo pacto por boca de algunos profetas, entre ellos Jeremías, pero a veces el hombre, como se aparta de Dios, aleja de Dios, se le olvida, o a veces no conocemos tantas cosas de la palabra porque no la leemos, no la estudiamos, no la analizamos, no la escudriñamos. Y eso pasaba con Israel. Israel conocía lo explícito de las Escrituras, las leyes que habían heredado de sus padres, y como las estaban dejando entre muchas leyes, había doctrina de hombre, que Jesús mismo lo dijo, entre muchas leyes que ahora tenía Israel, dogmas y costumbres que habían hecho a un lado la ley de Dios. O sea, la ley de Dios no se le estaba dando la importancia adecuada, sino que más autoridad y más poder tenía los dogmas humanos, como hoy en día vemos mucho dentro de las religiones y mucho dentro de las doctrinas que se han levantado últimamente, que más son costumbres y dogmas humanos. Amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que, bendito sea el Señor, entender esto claro. No permitir que seamos edificados sobre dogmas humanos o sobre doctrinas de hombres o costumbres. Amén, hermano. Porque la costumbre mata, esconde, oculta la verdad. Las costumbres dentro de las iglesias, que vamos a celebrar una fiesta, que vamos a celebrar un cumpleaños, que vamos a celebrar el aniversario, que vamos de celebración en celebración, de fiesta en fiesta, y dejamos de lado la palabra. El show, el espectáculo dentro de la iglesia, que queremos ver milagros, que queremos ver señales, que queremos ver avivamiento, que queremos ver que el culto esté, mejor dicho, que las alabanzas estén muy espirituales, que la palabra esté muy espiritual, que el pastor al final del servicio ministre y muchos sean sanados, y estamos apuntando más a eso que a entender la palabra, cuando lo más importante es entender la palabra. ¿Cómo conoció a Jesús? ¿Por qué Israel no entendió el nuevo pacto? Si estaba escrito en el Antiguo Testamento que Dios haría un nuevo pacto con Israel, ¿por qué no lo entendieron? ¿Por qué no entendieron lo que enseñó Daniel acerca del Mesías? Que él vio a uno. Él vio a un hijo de hombre, pero que también parecía un Dios. O sea, Daniel trató de explicar eso, aunque a su manera, pero está
En los escritos de Daniel está que el Mesías sería Dios y hombre. Pero el pueblo de Israel no entendió, no lo entendió. ¿Por qué no lo entendió? Porque las costumbres, los dogmas, las tradiciones, las fiestas, los tenían muy ocupados y no tenían tiempo para estudiar la palabra, que es lo más importante. ¿Será que cuando venga el Señor lo conoceremos? No sea que nos encuentre el Señor como encontró a Israel, distraído. Amén. Amén. Más preocupados por los dogmas, más preocupados por las costumbres, más preocupados por cumplir la doctrina humana y no la divina. Porque la doctrina divina la habían hecho a un lado, la tenían ahí, pero no le daban importancia. Le daban importancia era a lo que habían heredado de sus padres. Entonces, tengamos cuidado con eso, que nuestra comunión sea íntima con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es algo personal. Nuestra intimidad con el Espíritu Santo es señal de que cuando Cristo venga, nos iremos con Él. Nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te revele, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te confirme. La persona que se mueve por su propia voluntad no conoce al Espíritu Santo. La persona que se deja llevar por sus deseos personales no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no conoce al Espíritu Santo. Pero la persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, que cada paso que da en la vida, que cada cosa que hace en la vida, él sabe que el Espíritu Santo está de acuerdo con él, entonces esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que no toma decisiones por tomarlas, que le pregunta primero a Dios: Señor, ¿debo ir para allá? Espíritu Santo, ¿debo ir para acá? Espíritu Santo, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Alguien dice: no, pero yo no creo que Dios esté en eso. Ve a la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, antes tú te ceñías tu ropa, tú ibas donde querías, ahora cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, serás guiado por él. Irás donde el Espíritu Santo te lleve. Ese es un verdadero cristiano, ese es un verdadero siervo de Dios. Y así es como lo hizo Pedro. Y recibía revelación, y recibía conocimiento, y recibía sueños, visiones, y todo era guiado por el Espíritu Santo. Cada paso que daba Pedro era guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Jesús está enfocándole a los judíos que Él era el Salvador del mundo, pero ellos no entendían. ¿Qué le respondieron después que Jesús dijo esto? Bueno, volvamos a leerlo. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En mi palabra, dice Jesús, en el nuevo pacto. Miren que eso está escrito en el antiguo pacto, que vendría uno que guiaría al pueblo, que sería el pastor, y ustedes serían el rebaño. Eso está escrito. Cada cosa que Jesús les decía: yo soy la luz del mundo, eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que vendría un guía para Israel. Cuando Jesús les dice: yo soy la puerta, eso está escrito en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús les decía: yo soy el pan de vida, eso está escrito en el... Todo lo que Jesús les estaba diciendo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que Él decía de sí mismo estaba escrito, tal vez no de una forma muy directa y muy simple, pero estaba escrito, estaba allí en una forma, ¿qué te digo? Como decimos, simbólica y formas así. Y también los profetas lo habían enseñado, pero ellos no creían en los profetas, mataron a muchos de los profetas y no creyeron en la palabra de los profetas, tomaron en poco la palabra de los profetas. Entonces, ¿cómo iban a conocer a Jesús?
No podían conocerlo así. Tenían que estudiar todos los libros de los profetas, tenían que estudiar todo con cuidado los libros de Moisés para que pudiesen entender a Jesús. Amén, hermano. Entonces les dijo, permanezcan en mi palabra. Y a muchos de pronto se empezaron a mirar y dijeron, o sea que vamos a dejar las leyes de Moisés, vamos a dejar todo el antiguo pacto y vamos a hacer lo que Él nos diga. O sea, ¿Él acaso está sobre la palabra que Dios nos dio? ¿Acaso Él está sobre el pacto que Dios nos dio? Obviamente que sí, porque Él es el mismo Dios. Él es el que le dio a Moisés el antiguo pacto. Y Él ahora viene y les da el nuevo pacto, el mismo que dio el antiguo pacto, pero como ellos no lo conocían, no entendían, ¿cómo podían decir, te vamos a obedecer? Los pocos que entendieron que Él era el Mesías, entre ellos Pedro, porque el Señor le dice en un momento, ¿quién les dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido para dar vida eterna. Juan el Bautista también lo conoció y dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué ellos sí lo conocieron? Porque ellos habían estudiado la palabra. Amén. Y también habían recibido obviamente la confirmación y la revelación de parte de Dios. Porque podemos estudiar la palabra con mucho cuidado, pero también tenemos que ir al mismo Dios a pedirle confirmación. Que Dios nos confirme que eso que nos ha sido mostrado, enseñado, realmente es su palabra. Amén. Amén. Entonces Jesús les estaba pidiendo que hagan algo malo, no. Les estaba pidiendo que dejaran el antiguo pacto para que entrasen al nuevo pacto. Versículo 31. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí estaba Jesús hablando obviamente de la palabra. Es lo que les estaba diciendo, si ustedes no conocen la verdad. O sea, no conocen mi palabra. Ustedes conocen las costumbres, las tradiciones, tal vez la fecha de aniversario de la iglesia, el cumpleaños del pastor. Ustedes conocen cuántos años tiene fundada la iglesia o la congregación. Ustedes conocen historia de la iglesia. Ustedes conocen un poco de cosas que no son malas, pero ustedes no conocen lo profundo de la palabra. Ustedes no conocen a Jesús. Bueno, a mí me preocupa mucho esto, de que mucha gente no conoce a Jesús. Tienen años en la iglesia, muchísimos años en la iglesia, y no conocen a Jesús. Porque no conocen la palabra, porque no conocen la verdad. ¿Qué pasa si Jesús viene y dice vamos que ha llegado el tiempo? Y como la Biblia dice que habrá un falso Cristo y un verdadero Cristo, vamos a entrar de pronto muchos en la duda, en el miedo y decir, ¿este será o este no será? Lo que pasó con los judíos, lo que pasó con Israel. Cuando Jesús vino, muchos decían, ¿este será o este no será? ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Conocían la religión, conocían las leyes, conocían las costumbres, pero no conocían a Dios. Y ese es el gran problema que tenemos también nosotros. Conocemos nuestra iglesia, conocemos a nuestros pastores, conocemos muchas cosas acerca de eso, pero no conocemos a Dios. No vengas a la iglesia a buscar un milagro. No vengas a la iglesia a buscar un consejo de parte del pastor. Todo eso es bueno. No vengas a la iglesia porque te sientes mal y cuando oras te sientes mejor. No vengas a la iglesia porque tu mente, tu conciencia no te deja tranquilo y te dice ve a la iglesia, ve a la iglesia. No vengas porque la conciencia no te deja tranquilo, no vengas por nada de eso.
Ve a la presencia de Dios, busca conocer al Señor, porque cuando Él venga, si tú no lo conoces, perdiste. Perdiste, o sea, los años en la iglesia, tus oraciones, tus ayunos y todo eso que has hecho no te va a servir. Si no, mira a los judíos, toda su vida guardando la ley, pero no conocían a Dios. O sea, Dios no quiere que guarde su ley tan solamente. Para Él eso no es la prioridad. Para Dios no es prioridad que tú guardes su ley, que tú vengas a todos los servicios, que tú ayunes, que tú ores, que tú des tus diezmos y tus ofrendas. Eso para Dios no es prioridad. Para Dios prioridad es que lo conozcas. Amén, hermano. Que lo conozcas. Había un padre que tenía 2 hijos y este papá se fue a trabajar a otro lugar porque donde ellos vivían como que le pagaban poco y él quería ganar mucho más y para darle mejor estabilidad económica a su familia, a sus hijos, pensando en que sus hijos vayan a la universidad y todas esas cosas. Entonces él decía, con este sueldo que yo me gano aquí, no me va a alcanzar para darle todo eso a mis hijos. Así que me voy para otro lado a trabajar. Y se fue. Y crecieron sus hijos porque pasaban los años y esos niños pequeñitos que él dejó ya no lo conocían personalmente. Y en ese tiempo pues no existían las redes sociales ni nada de eso para que él pudiera, por medio de las redes sociales, para que lo vean. Nada. Ni por ahí habían unas fotos de él, pero ya habían pasado varios años, así que él había cambiado físicamente, se le había caído el cabello así como el que ustedes tienen aquí adelante. Entonces había cambiado, estaba gordo y todas esas cosas, y ellos en la foto lo veían de una forma y en la realidad era otro. Había el cabello blanco y todas esas cosas. Oh, hermano, pero él después se arrepiente de haberse ido. Porque cuando él vuelve, ya sus hijos estaban casados. Y sí, llegaron a ser profesionales y todo, pero él nunca los disfrutó. Ellos no lo conocieron. Cuando él volvió, sus hijos, bueno, sí, tú eres mi papá, sí, y esto, pero ellos ya tenían su vida, cada uno por su lado. Él vino y sus hijos prácticamente no había una emoción así, no había algo así como que, o sea, no sabían si darle un abrazo, no lo conocían, no lo habían disfrutado nunca, no sentían, ellos no tenían no sé si usted me entiende, de pronto me entiende. Cuando llegues a conocer a tu abuelo, por decir algo, viejecito que vive en otro país y él ya está viejecito, no lo has disfrutado nunca, entonces llegas y sabes que es tu abuelo, pero nunca has tenido una relación con él. Es más, si se muere, ni lloras, ni nada, porque tú no lo conociste. O sea, sí, mi abuelo se murió y bueno. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú lo conozcas, que tú lo disfrutes. Sí, sabemos que nuestros ojos no lo pueden ver, pero el resto de nuestros sentidos sí lo pueden ver, sí lo pueden disfrutar. Nuestros ojos son los únicos que no pueden verlo, pero el resto de nuestros sentidos, sí, nuestra mente, nuestra inteligencia. Es necesario que nuestra inteligencia desarrolle para poder ver a Dios. Lo vamos a ver con el entendimiento. Por lo tanto, si nuestra inteligencia, nuestro entendimiento está dormido, es muy difícil que podamos ver a Dios. Necesitamos que despierte. Cuando leemos la Biblia y algo no lo entendemos, no lo podemos llegar a entender, ¿cierto? Busquemos la forma de entenderlo. Démosle trabajo a nuestro cerebro, a nuestras neuronas. Démosle trabajo a nuestro intelecto. Use el Facebook, el WhatsApp, el Google, YouTube, no sé, use esos medios y llame a alguien. Yo me alegro cuando un hermano me escribe y me dice: pastor,
estaba leyendo la Biblia y esta parte no la entiendo. ¿Será que usted me puede ayudar? Claro, mi hermano, que yo le puedo ayudar. Vamos a orar o deje un día, yo voy a su casa, nos tomamos un café y hablamos del tema. ¿Qué le parece? Amén, amén. O si no, me envíe el pasaje, porque él me dice, ay, pastor, es que quiero que me ayude ahora mismo, porque a veces a mí se me olvida y esto y el otro. Y ahora que lo tengo aquí fresco en mi mente, quiero que me ayude. Ah, bueno, listo, me envíe el pasaje y le envío un audio y le empiezo a explicar lo que Dios me ha mostrado acerca de ese pasaje. Y entonces el hermano, era así, pastor. Ahora sí, bueno, gracias, me dice. Bueno, qué lindo es cuando alguien no se queda allí, sino que él quiere ir más profundo, quiere conocer, quiere entender, no se quiere quedar con la duda. Si hay una palabra allí que nunca la escuchó en su vida y no la entiende, bueno, voy a buscar la forma, voy a preguntar, voy a indagar qué significa esto y empieza a estudiar y a profundizar en la palabra y el mismo Espíritu Santo, al verlo, ese anhelo, ese deseo, le revela, le muestra, le confirma. Amén, hermano. Entonces, tengamos cuidado con quedarnos con lo poquito que sabemos de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios en el caso de Job para que lo conociera más profundo? Porque parece que Job estaba como cómodo con lo que había escuchado de Dios. Bueno, ya es suficiente con lo que escuché, con lo que sé de Él, estoy guardando sus leyes, Él me está bendiciendo abundantemente. Ya